Hola, mi nombre es María Fernanda Lani Sánchez y yo les voy a hablar sobre el análisis de antecedentes. Antecedente uno: preparación de alegato de apertura. Debe de existir una preparación de parte de la defensa, ya que corre el riesgo de que el Ministerio Público pida o solicite la pena máxima establecida dependiendo del delito que se le atribuye al imputado. Asimismo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, establecido en el artículo 316, fracción 3, nos menciona que la autovinculación a proceso es aplicable cuando, fracción 3, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Antecedente 2: autovinculación a proceso. Considerando la importancia que existe, huellas digitales de ambas partes de arma punzocortante, de manera a comprobar que efectivamente el cónyuge Belia Soto Monge de Rafael Santamaría fue quien cometió el acto. De igual forma, la víctima se encontraba en estado de ebriedad. Antecedente 3: medidas cautelares. Considerando que el Ministerio Público solicitó la medida cautelar establecida en la fracción 14 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableciéndole al imputado y recalcando el delito de homicidio como forma de protección a la víctima, fundamentada en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción 1. Antecedente 4: cierre de la investigación. El cierre de la audiencia, en el cual se le otorga 30 días de la defensa para recabar la mayor información posible que lo lleve a que se cumpla el principio fundamental, que es el de presunción de inocencia, fundamentado en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos menciona que toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras que no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional en los términos señalados en el Código. Mi nombre es Rubí Brigitte Correa Islas. Yo les voy a presentar los alegatos de apertura. Esto es en la etapa inicial del juicio oral penal. En esta fase, tanto el Ministerio Público como la parte defensora representan ante el tribunal una exposición general sobre lo que se espera demostrar a lo largo del juicio, las pruebas que se ofrecerán y la teoría del caso que se sustenta por su postura. La finalidad del alegato de apertura es orientar al tribunal sobre la teoría del caso, preparar el contexto para la valoración de pruebas, captar la atención del tribunal mediante una exposición clara, lógica y persuasiva, y mostrar coherencia entre los hechos, el derecho y las pruebas que se ofrecerán. También delimita el debate del juicio. En el alegato de apertura de la parte fiscal se mostraría de la siguiente forma. Honorables miembros del tribunal, comparece ante ustedes el Ministerio Público, representado por el licenciado Manuel Gutiérrez Casas, para sustentar la acusación en contra del ciudadano Rafael Santamaría Parra, quien ha sido vinculado a proceso como probable responsable del delito de feminicidio en contra de su esposa Belia Santamaría, previsto y sancionado en el artículo 156 del Código Penal vigente, cuya pena mínima es de 20 años de prisión y 50 años como pena máxima. Durante el desarrollo de este juicio, la Fiscalía demostrará que no se trata simplemente de un homicidio agravado, sino de un feminicidio, un acto cruel, violento y premeditado cometido en razón de género, mediante el cual el acusado privó de la vida a su esposa, la señora Belia Soto. Las pruebas que se desahogarán en esta audiencia acreditarán que el señor Rafael Santamaría, de 51 años, llegó a su domicilio en un estado de ebriedad con la premeditación de asesinar a su esposa, motivado por la relación extramarital que sostenía con la ciudadana Liliana Gómez, de 26 años de edad. Este crimen no fue un impulso momentáneo, sino una decisión fría, calculada y consciente. Esa noche el imputado llegó al estado de ebriedad y al advertirse que la señora Belia se encontraba dormida, el imputado tomó un cuchillo cebollero que había seleccionado previamente como arma mortal con la intención de penetrar la morfología de la víctima y causarle la muerte.
Se dirigió directamente hacia ella y ejecutó el acto que ya tenía planeado. La víctima, al percatarse del ataque, intentó defenderse y forcejeó, pero no logró resistir ante la fuerza del hombre en quien ella confiaba y amaba. Los primeros respondientes que arribaron al lugar de los hechos encontraron al imputado en estado de alteración, enojado y con una actitud desafiante, pero también aliviado, evidenciando así una aparente satisfacción porque su esposa ya no representaba un obstáculo para continuar la relación amorosa con su amante, con quien planeaba quedarse en la casa y con un seguro de vida de 800,000 pesos por el fallecimiento de su señora Belia, quien tenía un seguro de vida. Durante el juicio, esta representación social ofrecerá las pruebas suficientes que corroboren el hecho delictivo, ya que existe registro de la violencia intrafamiliar en contra de las víctimas por diferentes testigos y con todos estos elementos la Fiscalía demostrará que el señor Rafael Santamaría actuó con dolo, con premeditación y con ventaja, motivado por su desprecio y dominación hacia su pareja. Estos hechos configuran plenamente el delito de feminicidio agravado. Por todo lo anterior, esta representación social solicita al término del juicio de este honorable tribunal emita un fallo condenatorio en contra del señor imputado, imponiéndole la sanción que el derecho corresponda, garantizando así la justicia de la víctima y a sus familiares, quienes están desconsolados por su pérdida. La Fiscalía reafirma su compromiso de la protección de la vida, la justicia para las mujeres, la erradicación de violencia de género, que son pilares fundamentales en el Estado de Derecho y la dignidad humana. Aquí vamos a hacer un breve paréntesis, ya que en el Código actual federal se estipula como delito el delito de homicidio en el artículo 302, aquel que priva a otro de la vida. Sin embargo, como agravante tenemos el artículo 325, que nos indica que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Y la pena que se estipula para este delito es de 40 a 60 años de prisión. Yo les voy a hablar de los alegatos de apertura de la defensa. Mi nombre es Carol Vianey Romero Pérez. Licenciado José María Cifuentes, defensor particular de Rafael Santamaría Parra. Honorables miembros, comparece ante ustedes el licenciado José María Cifuentes, defensor particular del ciudadano Rafael Santamaría Parra, para exponer la teoría del caso de la defensa, fundamentada en los principios constitucionales del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada, estos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Penal de Procedimientos Penales. La defensa sostiene desde este momento que mi representado no cometió ningún delito de feminicidio, el cual se le está imputando. Lo ocurrido aquella noche fue una tragedia familiar, esta derivada de un conflicto conyugal en el que la señora Belia fue quien inició una agresión violenta y directa hacia su esposo. Esta motivada por una alteración emocional y fisiológica provocada por el medicamento Acerix, el cual contiene robocainol, una sustancia que altera el sistema nervioso y puede intensificar los impulsos de ira, ansiedad y frustración. El señor Rafael Santamaría Parra regresó a su domicilio tras una reunión laboral, esto con el propósito de descansar. Sin embargo, al llegar fue recibido por su esposa en medio de una crisis emocional derivada de la exageración en los sentimientos como efectos secundarios de las pastillas que ella tomaba para bajar de peso, resultado del enojo y el sentimiento de traición tras haberse enterado de una relación extramarital. La señora Belia, en un arranque de cólera y bajo los efectos del medicamento, tomó un cuchillo de cocina y se abalanzó contra su esposo. Ante ese ataque repentino y violento, mi defendido reaccionó para proteger su vida, forcejeando con ella para quitarle el arma. Sin embargo, en el forcejeo, de forma accidental y no intencional, se produjo la herida que lamentablemente causó la muerte de la señora Santamaría. Sin embargo, al no ser culpable del hecho delictivo, llamó a la policía y esperó para que llegaran al lugar de los hechos,
para brindarle auxilio ante la lamentable situación. Durante este juicio, la defensa demostrará que no existió dolo, premeditación ni ventaja en los actos de mi representado. Por el contrario, los hechos desarrollarán en un contexto de legítima defensa, conforme lo establece el artículo 15, fracción 4 del Código Penal Federal, que excluye la responsabilidad penal cuando una persona actúa para repeler una agresión real, actual o inminente. Las pruebas periciales en toxicología y medicina forense confirmarán la presencia de robocainol en el organismo de la víctima, lo que respalda la hipótesis de una alteración conductual significativa. Asimismo, los dictámenes de criminalística y dactiloscopía demostrarán que la primera huella en el mango del cuchillo pertenece a la señora Belia, lo cual coincide con el relato del imputado. Ella fue quien tomó el arma primero. Los testimoniales vecinales y familiares presentados por la defensa acreditarán que el señor Rafael Santamaría no era una persona violenta, que nunca existieron antecedentes de agresiones físicas hacia su esposa y que por el contrario siempre procuró el bienestar de su familia. En contraste, la teoría del Ministerio Público se basa en suposiciones y prejuicios emocionales, sin pruebas directas que acrediten la existencia de un plan premeditado o un móvil económico. No existe evidencia que demuestre que mi defendido tuviera la intención de causar la muerte de su esposa o beneficiarse económicamente con su fallecimiento. Honorables jueces, esta defensa sostendrá que el señor Rafael Santamaría Parra actuó en legítima defensa propia en un contexto de agresión inesperada e incontrolable. No se trató de un feminicidio, sino de un lamentable accidente producto de un conflicto conyugal intenso y de una relación humana ante un peligro real e inmediato. Por lo tanto, al finalizar el desahogo de pruebas, esta defensa solicitará respetuosamente que este tribunal emita un fallo absolutorio reconociendo que no existe la responsabilidad penal alguna en los actos de mi defendido, quien actuó movido únicamente por la necesidad de proteger su integridad física. El licenciado José María Cifuentes, defensor particular, confía en que en este tribunal actuará con objetividad, imparcialidad y estricto apego a la ley, haciendo prevalecer el principio fundamental del proceso penal. Ninguna persona puede ser declarada culpable mientras no se demuestre su responsabilidad más allá de toda duda razonable. Eso es todo. Muchas gracias.
Ok, ahora vamos a presentar lo que serían los alegatos de clausura por parte de la Fiscalía. El MP, estando comprometido desde un inicio a demostrar que el señor Rafael Santamaría Parra es sin duda culpable del homicidio en prejuicio de la señora Belia Sotomonge, concluye ya la etapa probatoria de los hechos. Cumplimos nuestra promesa al desmantelar la narrativa de la defensa, ya que solo buscan encubrir el acto de agresión. Juzgamos la decisión consciente que tenía el señor Rafael al momento de cometer el delito de homicidio. La Fiscalía ha presentado pruebas que demuestren el homicidio y la culpabilidad que tiene el acusado, el móvil fundado y motivado mediante la testimonial de la señora Liliana. Se estaría revictimizando a la señora Belia al señalarla como culpable de su homicidio, juzgando desde su necesidad personal por adelgazar, prueba insuficiente para confirmar que sufría alguna alteración emocional al momento de los hechos. Los cambios de humor son inevitables, pero la deslealtad del imputado y su conducta típica fue algo premeditado, con alevosía y ventaja. La petición de la fiscal es que se declare probado el delito de homicidio y feminicidio cometido por parte del señor Rafael Santamaría Parra y que se dicte una sentencia condenatoria en contra de él, que se aplique la máxima pena que establece por el delito de feminicidio y así se haga justicia a la víctima y a sus ofendidos. Es cuanto. Bien, como alegatos de la parte defensora, como bien hablé en mis alegatos de apertura, mi compromiso ante ustedes como tribunal era demostrar que la Fiscalía, aún y cuando ha hecho todos los esfuerzos, no podrá con la verdad que mi defendido, el señor Rafael Santamaría Parra, no actuó con ningún fin y malicia alguna, más que con su instinto de supervivencia. Como bien sabemos y lo fundamenté, mi defendido, si bien causó la muerte, claro está que eso es un hecho trágico e indiscutible. Lo que yo he tratado de demostrar es que la acción fue justificada y necesaria y por ello no constituye delito. La agresión ilegítima, real y actual. El señor Rafael, mi defendido, el cual realizó la llamada de denuncia, él manifestó sobre lo ocurrido y que la señora Belia fue la que lo confutó. Confutó la agresión ya que ella tenía pensado matarlo bajo los efectos de Acerix, como ya se comprobó mediante el cálculo que realizó el psiquiatra en los niveles exagerados del estado de ánimo. La fiscalía no pudo demostrar un móvil, el cual nunca habría tenido la intención de matarla, pero el peligro de que ella sí lo hiciera fue lo que detonó todo este suceso. En cuanto a la necesidad de la defensa, como bien ya lo vimos, la Fiscalía solo ha intentado argumentar a su favor y que mi defendido se declare culpable del hecho. Si bien ya lo vimos, no había otra opción y menos una salida segura. El arma punzocortante que la víctima tomó fue la que impidió que dicha agresión terminara con la vida de mi defendido. Para mí, en la balanza de la justicia, la vida de mi defendido vale lo mismo que la vida de la víctima. Señores jueces, la ley nos dice que el homicidio requiere voluntad de matar, la cual mi defendido no la tenía, él solo tenía la voluntad de vivir. La petición que la defensa hace, señores jueces, aquí no se juzga el dolor sino la ley, por lo que yo les he demostrado más allá de toda duda que el señor Rafael, quien es mi defendido, enfrentó una agresión ilegítima, real e inminente, y este respondió de la única manera que le fue posible para salvaguardar su vida. Por tal pido que el terror de mi cliente no se castigue como un crimen. Con todo lo ya expuesto de mi parte, le pido a este tribunal que dicte un fallo absolutorio a favor del señor Rafael Santamaría Parra. Es cuanto.